Bueno, es difícil no conmoverse cantando esa alabanza, más porque recuerdo muy bien que la semana que yo le entregué mi vida al Señor, el domingo esa alabanza fue la que cantaron. Y para que tenga un poquito del contexto, cuando yo le entrego mi vida al Señor, yo no era que asistía a la iglesia o que tenía en mi familia a alguien que me mantenía compartiendo el Evangelio. Yo lo único que tenía era a un amigo que se atrevía en las noches a hablarme de Dios porque estábamos viviendo juntos. Pese a que él sabía el estilo de vida que yo tenía, una vida repleta de lujuria, repleta de drogas, repleta de vicios. Y mi fe en el Señor ese domingo me hacía cantar esa alabanza totalmente convencido de que Dios iba a hacer una obra. Y yo me acuerdo que yo estaba postrado de rodillas diciéndole al Señor, recibe toda la gloria, toda la honra. Y que por lo que iba a hacer, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Pero en ese momento la obra apenas estaba empezando. Yo no tenía ni idea cómo se iba a ver. Pero era mi fe en el Señor, fe que Dios me había dado, de creer que Él iba a obrar, pero de entender desde el primer día que toda la gloria es para Él. Entonces, disculpen pero es que no me podía contener y nada más está dando un tiempo como para poder respirar un poquito. Ahora sí, muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Qué dicha ver rostros nuevos. Aunque esto usualmente lo hacemos al final, vamos a hacerlo desde el principio porque nos alegra ver rostros nuevos y ver también gente que nos viene a visitar. Nos alegra un montón que estén aquí con nosotros. Hermanos muy amados, que cada vez que tienen oportunidad pueden darse un pasón por acá y pasarla bien con su iglesia. Entonces sean bienvenidos todos. Y a los nuevos, pues vamos a hacer una dinámica. ¿Qué es lo que le decimos a los nuevos? ¿Y cómo lo recibimos? Sean bienvenidos. Sean bienvenidos. Sabiendo que no he tenido la oportunidad de conocerles a todos, solamente algunos que pude conocer en la puerta, voy a presentarme. Mi nombre es Jefferson Hernández. Y por la gracia de Dios tengo la dicha de predicarles una vez más su bendita y poderosa palabra a fin de exponerles la urgencia e importancia de advertir a quienes nos rodean respecto al juicio de Dios. Y para ello les invito a que abran sus Biblias en el versículo que nos corresponde estudiar hoy, que es Hechos capítulo 18, versículo 6 al 8, aunque por hoy nos vamos a concentrar solamente en el versículo 6. Y mientras lo buscan, voy a aprovechar para enfatizar que según el contexto, la agitada agenda laboral del apóstol Pablo cambió desde que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, ya que en vez de repartir su tiempo entre lo laboral y lo ministerial, como solía hacer al principio ahí en Corinto, cuando fabricaba carpas durante la semana y debatía con judíos y griegos cada día de reposo, ahora Pablo podía dedicarse por completo a la predicación de la palabra, lo cual fue recibido con gusto por quienes creyeron eventualmente, pero a la vez rechazado con disgusto por quienes se opusieron e insultaron a Pablo al oírlo testificar que Jesús es el Mesías. Una verdad que a la mayoría de los judíos, se niega a creer. Con eso en mente,
les invito a que se pongan de pie por reverencia a lo que vamos a leer a continuación y que mientras leemos, veamos qué hizo Pablo cuando los judíos le rechazaron dentro de la sinagoga en donde él solía debatir con ellos. Hechos, capítulo 18, versículos 6 al 8, y leo de la Nueva Traducción Viviente. Cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Gloria a Dios. Padre, Señor, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa, reunirnos como pueblo tuyo y poder, Señor, ser expuestos a tu bendita y poderosa palabra, Señor. Que mientras vamos desarrollando, Señor, lo que voy a decir, te ruego que uses a tu siervo, Señor, que ponga las palabras precisas en mi boca para que así tu pueblo sea edificado y sobre todo, Señor, que en todo lo que digamos aprendamos y hagamos, Señor, con las verdades que aprenderemos, que todo esto sea para tu gloria. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, puedan, tomen asiento. Como pueden observar, y como les contaba al inicio, la predicación diaria del apóstol Pablo agradó a unos y disgustó a otros. De modo que unos creyeron y otros se opusieron e insultaron al predicador, es decir, a Pablo, lo cual era de esperarse. Pues como hemos visto hasta aquí y a lo largo de esta serie del libro de los Hechos, en donde sea que la verdad es predicada, ocurrirá básicamente lo mismo. Unos se van a sentir a gusto y la recibirán, otros la van a despreciar con disgusto o al menos con incomodidad. Y ahí lo interesante del caso. Pues pese al rechazo que enfrentó el apóstol Pablo en todas partes a donde iba, él conservó el valor de seguir evangelizando. Y este valor, dicho sea de paso, era un valor que Dios le daba. En pocas palabras, Pablo no cesó de evangelizar, aunque por ello lo rechazaban. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la eficacia de un evangelista no se mide según la cantidad de personas que crean al oírlo. Pues de eso nosotros no tenemos control, no hay manera en que nosotros podamos conferirle fe a una persona. No hay manera en que nosotros podamos provocar arrepentimiento en una persona. Tanto la fe como en el arrepentimiento son dados por Dios y Él da esto soberanamente. Lo que sí podemos hacer es compartir nuestra fe y de manera verbal compartir el Evangelio. Pues como les decía, la eficacia de un evangelista no se mide según la cantidad de personas que creen al oírlo, sino según la fidelidad y valentía con la que continúa evangelizando, pese al continuo rechazo que reciben de la gente que los oye. De ahí por qué Pablo dice a la iglesia de Tesalónica
En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4, Pablo le dice a esta iglesia: ustedes bien saben, amados hermanos, que la visita que le hicimos no fue un fracaso. Y si usted bien recuerda qué pasó en Tesalónica, se acordará que ahí se formó una turba en contra de ellos. La gente se opuso a ellos. Y aún así, Pablo dice, nuestra visita no fue un fracaso. ¿Por qué? Porque Pablo tenía claro que el evangelismo efectivo y la eficacia del evangelismo no iba a ser la cantidad de personas que se iban a convertir ahí en Tesalónica, sino la fidelidad con la que él iba a predicar y con la que él había predicado también en Filipo, porque venía de pasarla difícil en la última ciudad por donde había pasado. De hecho, él eso es lo que menciona, dice: ustedes saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de gran oposición. Como ven, no predicamos con engaño, ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos. Por favor, tengan en mente esta frase porque la voy a mencionar más adelante. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Ahora bien, aunque fue a Pablo a quienes los judíos se opusieron e insultaron por testificarles que Jesús es el Mesías, debo señalar que dicho desprecio a su persona fue en sí un rechazo a la verdad que él les predicaba cada día. De modo que no estaban rechazando únicamente a Pablo, sino también su mensaje, lo cual es contraproducente y grave. Pues de acuerdo a la palabra de Dios, el rechazo a un mensajero de Dios no solo es un rechazo a él y a su mensaje, sino también a Jesús y a su Padre, quien le envió. O como dijo Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 16, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. De ahí por qué Jesús advierte en Juan capítulo 12, versículo 48, y de ahí la gravedad y lo contraproducente de esta actitud. Él advierte que todos los que le rechazan a él y rechazan su mensaje serán juzgados. Esa palabra tiene un gran peso. Serán juzgados el día del juicio. Esto nos ayuda a entender por qué Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Tomen en cuenta que él está tratando de evangelizar a estos judíos. Pablo está yendo donde los judíos se reúnen, en la sinagoga. Está aprovechando cada oportunidad para predicarles el evangelio. Por la gracia de Dios, él cuenta con un apoyo de otra iglesia que le patrocina su ministerio para que ahora no solamente fuera a ellos el día de reposo, sino para que pudiera predicar la palabra todos los días.
Y en ese contexto de que Pablo está predicando una vez y otra vez la verdad, ¿qué hacen estos hombres? Lo rechazan, lo insultan. Y como Pablo le ha testificado fielmente la verdad, él les responde: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Y se sacude la ropa, parecido a lo que hizo en Antioquía de Pisidia, cuando él y Bernabé se sacudieron el polvo de sus sandalias, con el objetivo de comunicarle a los judíos de ahí que no les predicarían más acerca de la vida eterna, y que en lugar de eso iban a ofrecérsela a los gentiles. Pues como vimos el año pasado, mientras veíamos ese pasaje en donde se nos relataba qué ocurrió en Antioquía de Pisidia, esto de sacudirse el polvo era un gesto con el que los cristianos comunicaban a sus opositores que los abandonaban a su suerte y que a partir de ese instante no tenían nada que ver con el juicio que recaería sobre ellos por rechazar el mensaje del evangelio que ellos le predicaban. De hecho, esa es la razón por la que Pablo se declara inocente, luego de recalcarle a sus opositores que la sangre de ellos estaba sobre sus propias cabezas. O dicho de otra forma, que la culpa era de ellos, no de él, si ellos terminaban enjuiciados por Dios, si terminaban condenados, señalando así la urgencia e importancia de advertir a quienes nos rodean respecto al juicio que recaerá sobre ellos si no se arrepienten. Pues una cosa es que las personas se nieguen a creernos y perezcan eternamente en el infierno por rebeldes. Eso es una cosa. Otra muy distinta es que al final estas personas sean condenadas eternamente, no por rebeldes, sino por ignorancia a las verdades que pudimos y debimos compartirles. Lo cual sería sumamente grave. ¿Saben por qué? Porque de acuerdo a lo que dijo el Señor en Ezequiel capítulo 3, versículos 18 al 19, si Dios avisa a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no le das la advertencia, ellos morirán en sus pecados. Y Él te hará responsable de su muerte. Sin embargo, si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque obedeciste a Dios. En pocas palabras, si cumples con tu deber de evangelizar, de hablar la verdad a quienes te rodean, advertirles cuando sus vidas están en peligro por las decisiones pecaminosas que están tomando. Si tú cumples con tu deber y estos no te creen, no serás responsable del juicio, del castigo y de la condenación que ellos reciban. Mas, si descuidas tu deber, su sangre será demandada a ti. Eso explica por qué Pablo confesó en Romanos capítulo 1, versículos 14 y 15, que sentía una gran obligación. Imagínense el término que usa Pablo, que sentía una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Y yo quiero que usted en este momento comience a pensar con quiénes usted tiene más facilidad de compartir el evangelio. ¿A qué tipo de personas
es a las que usted no pierde oportunidad para hablarles y advertirles sobre el juicio. Pero contrario a eso, ¿cómo habrá grupos o personas que de pronto porque son muy doctos, porque son ya gente muy civilizada, de pronto con estos, si no eres tan directo o tan directa? Y que compares esa realidad presente, y ojalá que cambie después de esta enseñanza, con lo que Pablo está diciendo, porque Pablo está diciendo que él se sentía obligado, él sentía una gran obligación, tanto con los habitantes del mundo civilizado, como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Y que a raíz de eso estaba ansioso por visitar a los que estaban en Roma. ¿Para qué? Para predicarles el Evangelio. Para predicarles ese mensaje que se nos ha confiado. De todo lo que podamos decir acá, mis amados hermanos, con la intención de que todos seamos edificados. No hay un mejor mensaje que se predique desde un púlpito, o en una calle, o en una esquina, o en una conversación en la mesa, que el mensaje del Evangelio, el mensaje que se nos ha confiado, la buena noticia de lo que Dios, siendo santo y justo, hizo a favor de pecadores para salvarnos a través de su Hijo Jesucristo, quien vivió una vida impecable, murió injustamente clavado en una cruz y resucitó de entre los muertos con el fin de saldar la deuda eterna de todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Él por medio de la fe. Ese es el Evangelio. Y Pablo dice, yo me sentía obligado de ir, yo tenía una gran obligación por dentro. Otras versiones dicen, me siento deudor de griegos y judíos por igual. De todos soy deudor, o sea, tengo esto y necesito de alguna manera salir de esa deuda. ¿Cómo? Compartiéndoles el Evangelio. En pocas palabras, Pablo sentía una responsabilidad profunda y continua de proclamar el Evangelio a todos, sin distinción cultural, intelectual o social o académica. Pues él entendía que al igual que un centinela, es decir, una atalaya, se nos ha otorgado la tarea de advertir al mundo sobre el juicio que se avecina. Por así decirlo, y como lo dijo Pablo en las versiones tradicionales, somos deudores a quienes no conocen el Evangelio. Pues este se nos ha confiado para que lo compartamos a otros, no para que lo escondamos de los demás. Se nos compartió, fue para que lo compartamos. Lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante que nos podemos hacer en esta tarde. No estamos aquí solamente para saber cuál es la responsabilidad que tiene cada uno, qué fue lo que hizo Pablo en Corinto, ¿no? Queremos ver cómo esta verdad la vamos a aplicar a nuestra vida. Más que información, ¿qué es lo que ustedes quieren? Queremos saber cómo vamos a poner esto en práctica, qué aplicaciones podemos extraer de esto. Así que voy a contar hasta 3 y todos van a hacer la pregunta más importante que nos podemos hacer en esta tarde. 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? Ay, se me olvidó hacer así, que esto es en señal de mudo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Aunque es inevitable que algunas personas nos desprecien por creer y por comunicar la palabra de Dios, no dejemos de compartirle a la gente la esperanza eterna que encontramos en Cristo. Y si no lo está haciendo, comencemos a hacerlo. Menciono esto porque a menudo
uno se encuentra con creyentes que lamentablemente temen evangelizar por mero miedo ¿a qué? Al rechazo. Lo cual amerita 3 recordatorios, ya después de haber aclarado que no te están rechazando a ti necesariamente o únicamente. El que están rechazando es a Dios y a su verdad. Pero hay 3 recordatorios que quisiera hacerte. Número 1, recuerda que no lo hacemos para que la gente nos apruebe. Sino, ¿se acuerdan la frase que le dije que tuvieran en mente? Sino que hablamos como mensajeros que ya han sido aprobados por Dios. Y por lo tanto, como vimos en 1 Tesalonicenses 2:4, nuestro propósito no es que la gente nos apruebe. Nuestro propósito es agradarlo a Él, no a las personas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, recuerda que no estamos obligados a insistirle de por vida a los que se oponen o nos insultan por compartirles la verdad. Pues al igual que Pablo, si ya cumplimos con nuestro deber e insistimos de alguna manera, luego de eso tenemos la libertad de dirigirnos a alguien más. Pablo le habla a los judíos, después de que lo han insultado, les dice, se sacude el polvo y les da la advertencia, su sangre está sobre sus cabezas, yo soy inocente, me voy a predicarles a los gentiles. En tercer lugar, recuerda que Dios nos ha delegado la tarea de advertir a quienes nos rodean sobre el juicio que se avecina y que esto lo hacemos es por el bien de ellos. Y de paso, para no cargar con culpas que no son nuestras. Por consiguiente, la próxima vez que veamos una vida en peligro por las decisiones pecaminosas que están tomando, ya sea un familiar, un amigo, un compañero, un cliente, un vecino, el jefe o un conocido, no te quedes en silencio, no te quedes callado. Más bien, habla con valor, o sea, con valentía. Habla con amor, claridad y sobre todo, conforme a la verdad. Ezequiel, capítulo 33, versículo 3 al 6. Y con esto comenzamos a aterrizar. Pues cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no hicieron caso, así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Hermanos, concluyo con un pequeño testimonio. Gladys, compañera de trabajo, y no solamente compañera, era supervisora. Yo recién estoy conociendo al Señor, pero el mensaje del Evangelio ya se me ha confiado. La base de quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué ha hecho Cristo y lo que nos corresponde a nosotros, ya lo tenía claro.
Y aprovechando que hay amigos y amigas entre nosotros, me quiero tomar unos minutos antes de contarte acerca de Gladys. ¿Quién es Dios? Dios, creador de todo, de los cielos y de la tierra, es justo, es santo. Y debido a su santidad y justicia, Él debe condenar al culpable. Y esto nos lleva a quienes somos nosotros. Porque basado en las decisiones que tomamos algunas veces, en las cosas que decimos, en las cosas que pensamos o sentimos, es obvio que nosotros nos hemos rebelado en contra de Dios y de sus mandamientos. A esto se le llama pecado. Y debido a nuestro pecado, somos merecedores del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios debe condenar al culpable y los culpables somos nosotros. Por cuanto todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Lo cual es sumamente serio. Porque de acuerdo a Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y esta muerte se expresa en distintos rangos. Está la muerte espiritual. Por causa del pecado nacemos en esa naturaleza. Pero luego también morimos físicamente. Todos vamos a morir. Y ahí está la prueba de que todos hemos pecado al menos una vez en la vida. Pero, peor que todo esto, es la muerte eterna. Que es la condenación eterna en el infierno. Pero glorias sean dadas a Dios frente a esa advertencia que te estoy dando hoy, frente a esa realidad de la cual te estoy poniendo al tanto por tu bien. Dios, movido por amor y compasión, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vivió la vida impecable, la vida que tú y yo no vivimos. ¿Sabes para qué? Para ser una perfecta representación de un cordero que el Señor aceptara con gusto como sacrificio sustitutorio de tu persona. Para que así, en vez de derramar y dejar recaer su justicia, su juicio sobre ti y aplastarte con esta, dejar caer ese juicio sobre su propio Hijo, quien murió clavado en una cruz. La buena noticia es de que el Señor Jesucristo, aunque murió, no quedó en la tumba. Y con eso queda demostrado de que Él sí era el Cordero perfecto, impecable y sin mancha. Porque si Cristo hubiera pecado, Él no pudiera levantarse de esa tumba. Porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, Él hubiera tenido deuda que pagar. Y si moría, con eso estaba pagando su propia deuda. Pero, como no tenía deuda, la muerte no lo pudo retener. Pero como murió, su muerte ahora era la que saldaba la deuda de todos aquellos que se arrepientan de sus pecados y pongan su confianza únicamente en Él, de modo que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, por medio de la fe en Jesús. Ese mensaje yo lo tenía, tal vez no con las mismas palabras, pero lo tenía claro. En mis primer mes o segundo mes de cristiano. Y estando en mi trabajo, recuerdo un día haber mirado a mi derecha y ver que pasó Gladys. E inmediatamente convencido por el deber que tenemos, cada cristiano, de ir a compartir, sabía que tenía que irla a buscar en un lugar que se llama Receiving, que es como la bodega. Todo esto pasó en Sam's Club. Pero estaba la batalla interna. Ella nunca le he visto interés por las cosas del Señor. Ella es una señora realizada. De las mujeres de Sam's, era la que hablaba inglés. De los latinos, ella era la que hablaba inglés. Ella era la educada. Ella era la jefa.
¿Cómo yo ahora voy a irle a decir, usted es pecadora, se va a ir al infierno, Dios es santo, más vale que se arrepienta y confíe en Cristo? Iba a poner en riesgo mi trabajo. Pero, como mensajero aprobado por Dios, sabía que mi propósito no es agradarla a ella, sino agradarlo a Él. Y fui y busqué a Gladys. Le compartí el evangelio a Gladys. Ella no dijo nada. Al final yo lo único que le pedí es que si me dejaba orar por ella para que Dios se compadeciera de ella y ojalá que esto que le acaba de decir en un momento le hiciera clic y ella recibiera fe y arrepentimiento y con esto salvación, vida eterna y perdón de pecados. Hermanos, lo que yo no sabía ese día es que meses después ella iba a tener un cáncer. Y la mató en menos de 6 meses. Pero hermanos, yo puedo contar esta historia con gozo, porque resulta que sí, ella después de haber oído, le entregó su vida al Señor. Y queriendo congregarse en la iglesia donde yo estaba, ella asumió que yo iba a la iglesia donde iba otra compañera de trabajo, la hermana Marta, esposa del pastor Freddy, y ella terminó en la iglesia del pastor Freddy. Y me dice, mira, yo fui a la iglesia que tú vas, pero tú no estabas ahí. Yo digo, no, yo sí estaba en la iglesia. Y entonces me explica que había ido a tal iglesia en tal lugar. Le digo, no, es que ese no es el lugar donde yo me congrego, pero creyendo en la soberanía de Dios, es el lugar donde Dios quiere que tú estés. Síguete congregando ahí. Hermanos, esta señora no tenía familia que le pudiera acompañar durante este cáncer. El pastor Freddy Hernández la llevó a vivir con ellos y hasta el momento en que dio su último suspiro, pastor Freddy y Marta le acompañaron. O sea, esta mujer recibió vida eterna, perdón de pecados, salvación y también una familia en la fe. No murió sola. Ella de que iba a morir, iba a morir. Pero qué paz da saber que cumplí con el deber para la gloria de Dios. Esto se lo cuento para que usted desde hoy no desaproveche las oportunidades que tiene en su trabajo, en su escuela, en su barrio, en la próxima Navidad con su familia y les comparta el evangelio, aunque lo rechacen, aunque lo insulten, aunque se burlen, porque al fin de cuentas nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Que Dios nos ayude. Padre, Señor, te doy infinitas gracias por confiarnos este mensaje. Y te doy gracias, Señor, por aquellos a los que te plació confiarle este gran mensaje el día de hoy, Señor. Que, Señor, si esta es la primera vez que lo oyen, que desde ya, Señor, sean proclamadores de esta buena noticia. Úsalos, Señor. No solo los salves, úsalos. Y úsanos a los que hemos escondido este mensaje de otros. Perdónanos por nuestra negligencia. Perdónanos por no habernos compadecido de los demás. Cuando Cristo se compadeció de nosotros. Si era por miedo al rechazo y si el rechazo de verdad fuera la gran cosa, Señor, pues Cristo se hubiera quedado allá en su trono. Nadie le hubiera rechazado, nadie hubiera jalado los pelos de su barba, no los hubieran arrancado como lo hicieron. No le hubieran puesto esa corona de espinas, no hubieran clavado sus manos y sus pies a una cruz. No hubiera muerto, no lo hubieran acusado de mentiroso, de endemoniado. Pero Señor, Él es el ejemplo de que vivimos y existimos para agradarte a ti, Dios Padre. Y Él, cumpliendo tu voluntad, se entregó a sí mismo. Se compadeció de nosotros, aún de los que se burlaban de Él, por quienes oró y dijo, no le tomes en cuenta su pecado.
no saben lo que hacen. Señor, que con esa misma actitud, Señor, oremos por ese tío, por esa prima, por ese compañero que se burla de nosotros cada vez que compartimos la verdad. Señor, danos valor para ir y evangelizarlos, advertirles sobre el juicio venidero. Señor, no queremos tener la sangre de ellos sobre nuestras cabezas. Señor, convence a este pueblo, un pueblo que está creciendo, Señor, por la proclamación de tu evangelio, pero que siga creciendo no por la proclamación del evangelio de uno, sino por todo el pueblo en general, Señor. Que más personas vengan y nos acompañen, que este lugar se llene de adoradores, porque escucharon el evangelio del hermano o la hermana que recibió a Cristo 2 meses atrás, o por el que recibió a Cristo hoy mismo. Señor, haznos voceros tuyos. Y nuevamente, gracias por confiarnos este gran mensaje. A ti sea toda la gloria, la honra y el honor. En el nombre de tu Hijo hemos orado. Y tu pueblo dice, amén. Bueno, mis hermanos,